Barry Gibb pasó más de 6 décadas bajo las brillantes luces de la fama, actuando para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, durante la mayor parte de esos años, la historia más importante de su vida nunca se desarrolló en el escenario de un concierto. Sucedía silenciosamente detrás de las puertas de su casa, lejos de los fanáticos que gritaban las cámaras con flashes y los estadios con entradas agotadas. Durante décadas, la gente especuló sobre su esposa Linda, preguntándose qué papel desempeñaba realmente en la vida de una de las voces más reconocibles de la música. Los rumores les siguieron casi desde el principio. Algunos afirmaron que Linda protegía ferozmente su matrimonio. Otros susurraron que una vez obligó a Barry a tomar una decisión imposible entre su devoción por los Bee Gees y su compromiso con su familia. A medida que pasaron los años, las historias se hicieron más grandes, pero Barry rara vez las abordaba directamente. Ahora, después de cumplir 79 años y soportar la desgarradora pérdida de sus 3 hermanos, finalmente ha hablado con un nivel de honestidad que pocos esperaban. Lo que surgió de esas reflexiones sorprendió incluso a los fans más antiguos. La verdad no se trataba de control, manipulación o ultimátums. Se trataba de supervivencia, lealtad, sacrificio, y de una mujer que silenciosamente se convirtió en el ancla que mantenía unido a un hombre cuya vida estaba constantemente siendo arrastrada en 1000 direcciones diferentes. La realidad, como la revela ahora Barry, era mucho más compleja y mucho más emotiva de lo que jamás sugerían los rumores. Barry Gibb llegó al mundo el 1 de septiembre de 1946 en Douglas, en la isla de Man. Desde el principio, la estabilidad parecía algo que siempre estaba fuera de nuestro alcance. La vida a su alrededor cambiaba constantemente y exigía adaptación incluso antes de que tuviera la edad suficiente para comprender lo que significaban esos cambios. El entorno en el que creció plantó un sentimiento que lo acompañaría por el resto de su vida, la comprensión de que nada dura para siempre. La música ya estaba entretejida en la estructura del hogar. Su padre Hugh Gibb era baterista y los sonidos de los instrumentos y la interpretación le eran familiares mucho antes de que Barry subiera al escenario. Sin embargo, junto con la música vino la incertidumbre. La familia se mudaba con frecuencia buscando oportunidades y tratando de construir un futuro mejor, dejando a Barry con la sensación de que el suelo bajo sus pies nunca fue completamente sólido. Incluso su segundo nombre, Crompton, tenía ecos de orgullo familiar a través de una conexión con el inventor Samuel Crompton. Pero el orgullo y la seguridad no son lo mismo. Si bien había un fuerte sentido de identidad dentro de la familia, también había inestabilidad, presión financiera y cambios constantes. Esas primeras experiencias moldearon a Barry de maneras que luego se harían visibles tanto en su música como en sus relaciones personales. Con el paso de los años, Barry luchó por encontrar consuelo en las rutinas cotidianas. Antes de que la familia finalmente se estableciera en Manchester, en 1953, la vida ya se sentía fragmentada e inestable. La escuela nunca se convirtió en un lugar donde se sintiera aceptado o comprendido. Según varios relatos, él y sus amigos faltaban a clases con tanta frecuencia que estuvieron ausentes durante casi un año entero. Esa vena rebelde reveló algo importante sobre su carácter. Incluso cuando era niño, Barry parecía incapaz de tolerar entornos restrictivos o sin vida. Anhelaba movimiento, emoción y la libertad de seguir sus propios instintos. Lo que a los profesores les pareció una mala conducta fue en muchos sentidos la expresión temprana de la misma energía inquieta que más tarde impulsaría una extraordinaria carrera creativa. La música se convirtió en la salida que finalmente dio dirección a esa energía. A mediados de la década de 1950, actuar ya no era solo un pasatiempo infantil. Junto a sus hermanos Robin y Maurice Barry, formó un grupo llamado The Rattlesnakes, interpretando música inspirada en el skiffle e influenciada por artistas como Cliff Richard y los Everly Brothers. Fue el primer vistazo a un futuro que ninguno de ellos podía imaginar todavía. Luego vino un hito que lo cambió todo. El 28 de diciembre de 1957, los hermanos realizaron su primera actuación profesional.
Barry todavía era solo un niño, pero se encontró frente a audiencias pagas, aprendiendo lecciones que la mayoría de las personas no encuentran hasta la edad adulta. Cada actuación le enseñó cómo llamar la atención, conectarse emocionalmente y transformar la energía nerviosa en confianza. Esas experiencias aceleraron su crecimiento de una manera que pocos niños experimentan. Mientras otros niños se preocupaban por las tareas escolares y las amistades en el patio de recreo, Barry ya estaba descubriendo el extraño poder que se obtiene al pararse frente a una multitud. El tímido niño de la isla de Man se estaba convirtiendo poco a poco en un artista capaz de sostener una habitación entera en la palma de su mano. En 1958 se produjo otro cambio importante. La familia Gibb se mudó una vez más, esta vez a Australia, instalándose en Redcliffe, Queensland, cerca de Brisbane. Fue una decisión que cambiaría drásticamente el futuro de toda la familia. Mirando hacia atrás, es difícil imaginar que los Bee Gees se convirtieran en lo que eventualmente se convirtieron sin ese movimiento. La vida en Australia estaba lejos de ser glamorosa. No les esperaban garantías de éxito. Los hermanos actuaron donde pudieron, aprovechando oportunidades que muchos aspirantes a músicos podrían haber considerado inferiores a ellos. Cada aparición se convirtió en una oportunidad para perfeccionar sus habilidades y fortalecer su determinación. Algunas de sus primeras actuaciones se llevaron a cabo en lugares donde la música ni siquiera era la atracción principal. Cantaron en eventos de Speedway y a veces actuaron desde la parte trasera de camiones para multitudes que se habían reunido por razones completamente diferentes. Esos entornos eran implacables. El público no estaba allí para apoyar a los músicos jóvenes. Había que conquistarlos. Para muchos artistas, experiencias como esta pueden resultar desalentadoras. Para Barry y sus hermanos, sin embargo, se convirtieron en una formación invaluable. Aprendieron a captar la atención, adaptarse a condiciones difíciles y seguir actuando independientemente de las distracciones. Cada desafío fortaleció su vínculo y los acercó a la disciplina profesional que luego definiría sus carreras. Mientras la música poco a poco le iba proporcionando dirección y propósito, Barry también buscaba algo más. Detrás de la ambición y el impulso creativo había un profundo deseo de estabilidad. Después de años de incertidumbre y movimiento constante, anhelaba algo permanente, algo que no desapareciera tan rápido como parecía todo lo demás. Ese deseo se hizo visible en 1966 cuando se casó con Maureen Bates. Todavía era muy joven, pero la decisión reflejaba un anhelo de seguridad que existía desde hacía años. El matrimonio puede haber parecido la respuesta a una forma de crear permanencia en una vida que a menudo parecía impredecible e inestable. Desafortunadamente, la relación no trajo la paz que esperaba. Relatos posteriores sugirieron que el matrimonio se volvió difícil para ambos, creando tensión emocional en lugar de consuelo. Al poco tiempo, la relación terminó dejando a Barry nuevamente enfrentándose a la realidad de que la estabilidad no se podía crear simplemente deseándola. La importancia de ese matrimonio fallido va más allá de la ruptura misma. Reveló un lado de Barry que muchos fanáticos rara vez veían. Mientras perseguía el éxito y el reconocimiento en público, también perseguía algo profundamente personal en privado. Quería seguridad, pertenencia y certeza emocional tanto como quería logros musicales. Luego llegó 1967, el año en que todo se aceleró. Los Bee Gees regresaron a Inglaterra con poco más que determinación, grabaciones de demostración y la creencia de que podían triunfar. Su padre había dedicado un esfuerzo considerable a hacer circular su música con la esperanza de que alguien influyente escuchara lo que hacía especiales a sus hijos. Esa oportunidad llegó cuando Robert Stigwood escuchó su material e inmediatamente reconoció su potencial. De repente las puertas que alguna vez parecieron permanentemente cerradas comenzaron a abrirse. Los Bee Gees ya no eran simplemente hermanos talentosos de Australia. Se estaban convirtiendo en una fuerza importante dentro de la industria de la música. Su exitoso sencillo New York Mining Disaster 1941 creó una sensación inesperada. La canción sonaba tan similar en atmósfera a la de los Beatles que algunos de J de radio creyeron erróneamente que se trataba de una grabación inédita de los Beatles.
La confusión generó una enorme atención y colocó a los Bee Gees directamente en conversaciones en las que nunca habían esperado entrar tan rápidamente. Para un grupo que todavía intentaba establecerse, el impacto fue enorme. De la noche a la mañana se encontraron pasando de una relativa oscuridad al reconocimiento internacional. El impulso fue poderoso, emocionante y abrumador a la vez. Su ascenso ya no parecía gradual. Se sintió explosivo. Y fue durante este período vertiginoso que Barry conoció a la mujer que finalmente se convertiría en la persona más importante de su vida. En 1967, en el set de Top of the Pops, Barry conoció a Linda Gray. El momento oportuno hizo que el encuentro fuera particularmente significativo, porque ocurrió precisamente cuando su vida comenzaba a cambiar a un ritmo extraordinario. Linda no conoció a Barry antes de que llegara el éxito. Lo conoció en el momento exacto en que el foco de atención comenzaba a intensificarse. El mundo empezaba a prestarle atención y las oportunidades se multiplicaban rápidamente. Sin embargo, a pesar de todo el entusiasmo que rodeaba su carrera, algo mucho más duradero estaba comenzando silenciosamente detrás de escena. Linda no era simplemente otra admiradora atraída por una estrella en ascenso. Ella ya poseía confianza, presencia y su propia identidad. Habiendo sido coronada Miss Edimburgo, entendió la atención del público y supo comportarse con gracia y seguridad en sí misma. La fama no la intimidaba, porque ya entendía lo que significaba ser vista. Eso fue parte de lo que atrajo a Barry hacia ella. Más allá de su belleza, reconoció a alguien que parecía cómoda consigo misma. Ella poseía una confianza tranquila que contrastaba con el caos que rodeaba cada vez más su vida. En muchos sentidos, ella representaba exactamente el tipo de estabilidad que él había estado buscando desde la infancia. Desde entonces, su primer encuentro ha adquirido un carácter casi mítico. Más tarde, Barry recordó haber visto a Linda al otro lado de la habitación y haber sentido una conexión inmediata. Linda recordó algo mucho más simple. Barry se le acercó y le preguntó si le gustaría tomar el té juntos. Suena normal, casi insignificante, pero esa simplicidad puede ser exactamente la razón por la que la historia ha perdurado. Las mejores relaciones a menudo comienzan con momentos que en ese momento parecen corrientes, sin grandes declaraciones, sin gestos dramáticos, solo dos personas que se encuentran en el momento adecuado y sienten algo que no pueden explicar del todo. Ninguno de los dos podría haber sabido entonces que la conversación que comenzó ese día eventualmente duraría décadas y los llevaría a través de algunos de los mayores triunfos y tragedias más profundas imaginables. Y quizás eso sea lo que hace que su historia sea tan extraordinaria. Mientras el mundo se preparaba para ver a Barry Gibb convertirse en una superestrella global, los cimientos de la vida que lo sustentaría a través de la fama, la adicción, el desamor y una pérdida inimaginable se estaban construyendo silenciosamente. El público vio el surgimiento de una leyenda de la música. Barry, sin darse cuenta del todo, acababa de conocer a la persona que le ayudaría a sobrevivir. Hay una historia de que compartieron un momento privado dentro de un accesorio de la TARDIS de Doctor Who en el set. Es una pequeña imagen tan extraña que se queda grabada en la mente de inmediato. Una futura leyenda de la música y una reina de belleza escondidas dentro de un accesorio de televisión como dos jóvenes atrapados en su propio mundo. Ese detalle le da calidez a su relación inicial. Lo hace sentir divertido, repentino y humano. Si bien la vida amorosa de Barry estaba cambiando su papel dentro de Bee más que nunca. Él no era solo el rostro que la gente notó primero. También fue el motor detrás de gran parte de la escritura. Las entrevistas y los informes describen un nivel de velocidad de composición que casi no parece real. Con Barry produciendo a veces varias canciones importantes en una tarde detrás de las armonías pulidas y la imagen pop suave, el ritmo podía ser brutal. El propio Barry habló más tarde sobre cómo a veces se escribían canciones mientras estaban colocados. No con drogas duras, sino con anfetaminas y alcohol, empujando el ritmo cada vez más rápido. Eso es importante porque elimina la superficie lisa que la gente ve desde el exterior. Detrás de la elegancia de la música había presión, cansancio, intensidad
y un impulso casi obsesivo por seguir produciendo. Esa presión ayudó a convertir a los Bee Gees en uno de los grupos de éxitos más eficaces de la música pop, pero también tuvo un coste. En 1969, ese costo era cada vez más difícil de ocultar. Los Bee Gees ya no se movían como una fuerza familiar unida. La tensión entre Barry y Robin se había vuelto tan fuerte que Robin se alejó y comenzó a intentar seguir adelante por su cuenta. Para el público el grupo todavía parecía exitoso, pero en el interior el equilibrio se estaba rompiendo. Y para Barry el momento lo empeoró aún más, porque su primer matrimonio también terminaba aproximadamente en el mismo período. Entonces, mientras la fama crecía en el exterior, su vida privada y familiar estaban bajo presión. Ese contraste da a esta parte de la historia su verdadera fuerza. El éxito estuvo ahí sí, pero también el colapso. El grupo que había construido su magia sobre la base de la hermandad de repente se vio desgarrado por el ego, la presión y el dolor. Precisamente por eso, el reencuentro posterior significó tanto. No surgió después de un pequeño desacuerdo. Llegó después de una verdadera crisis familiar. Luego Barry tomó otra decisión que le cambió la vida a una velocidad sorprendente. Su divorcio de Maureen finalizó en julio de 1970. Y solo 6 semanas después, el 1 de septiembre de 1970, que también era su cumpleaños número 24, se casó con Linda Gray. Esa línea de tiempo resulta casi impactante cuando la escuchas por primera vez porque muestra lo claro que ya estaba su corazón. Esto no fue ir a la deriva, esto no fue confusión. Sabía hacia dónde quería que fuera su vida. Y eso es lo que hace que el papel de Linda sea tan importante. Ella no era alguien que llegaba más tarde cuando el ruido se había disipado y el caos había pasado. Ella ya estuvo allí durante uno de los períodos inestables de su vida. Un capítulo se cerró y otro se abrió casi al mismo tiempo, y este nuevo duraría. Lo que hace que todo este período sea tan convincente es la forma en que cada éxito llegó ligado a alguna presión oculta. Barry pasó de ser parte de un grupo con sede en Australia que buscaba llamar la atención a un grupo repentinamente notado en Inglaterra porque sonaban lo suficientemente parecidos a los Beatles como para confundir a la gente a una joven estrella que intentaba construir una vida privada mientras su banda estaba a punto de separarse. Al mismo tiempo encontró a Linda, y esa relación se convirtió silenciosamente en la constante más fuerte de su vida. Entonces, incluso en medio de la fama, todavía había inestabilidad. Incluso en medio de los aplausos había tensión. Y esa mezcla es lo que le da peso real a su ascenso. Nunca fue simplemente un ascenso limpio. Fue una subida llena de tensión, riesgo y grietas emocionales. Linda se convirtió en mucho más que una socia junto a él en las fotografías. Después de casarse, se alejó de la vida pública y se centró en construir un hogar estable y criar a sus 5 hijos, Stephen Ashley, Travis Michael y Alexandra. Esa elección dice más de lo que la gente a veces cree. Podría haber seguido persiguiendo la visibilidad por derecho propio, pero optó por la privacidad, la estructura familiar y la calma. En el mundo en el que vivía Barry, ese tipo de fuerza silenciosa importaba. El mundo de la música que rodea a los Bee Gees podría ser ruidoso, inestable y lleno de excesos. Pero dentro de su casa, Linda creó un ambiente muy diferente. Esa puede haber sido una de las principales razones por las que duró su matrimonio. Cuando tantos otros en ese mundo se desmoronaron, el propio Barry sugirió cuán importante fue ella durante los años más peligrosos. Admitió que el grupo a menudo dependía de pastillas o bebidas simplemente para seguir funcionando. Y más tarde le dio crédito a Linda por haber impedido que ese patrón se apoderara de su vida. Uno de los detalles más fuertes que compartió fue que ella no permitía que las drogas quedaran en la casa y las tiraba a la basura. Eso convierte su papel en algo mucho más amplio que la imagen habitual de una esposa solidaria. Ella era una barrera entre Barry y las peores partes de la fama. Ella fue la persona que se negó a que la casa se convirtiera en parte de ese caos. Y cuanto más miras la vida de Barry, más parece que esta fuerza privada puede haberlo protegido de maneras que el público nunca vio por completo.
Esa estabilidad oculta se vuelve aún más importante cuando los Bee Gees alcanzaron uno de los mayores picos en la historia de la música. Cuando Fiebre del Sábado por la Noche explotó, no se convirtió simplemente en una película de éxito. Convirtió a los Bee Gees en una fuerza mundial. La banda sonora se vendió a un ritmo asombroso y los informes decían que estaba vendiendo cerca de 1 millón de copias por semana en su apogeo. Barry dijo más tarde que hubo un periodo en el que las canciones escritas por los Bee Gees dominaban las listas estadounidenses al mismo tiempo que es el tipo de cosas que casi nunca sucede. Y lo extraño es que al principio no entendieron completamente lo enorme que era porque lo vieron como un disco de banda sonora, no como un álbum normal de Bee Gees. Pero al mundo no le importaba esa distinción. Para el público esto era dominación. Dentro de ese éxito hubo otra decisión importante de Barry que cambió la historia. En un momento el equipo de filmación quería que se cambiara el nombre de Stayin' Alive a Saturday Night para que coincidiera más directamente con la película. Barry se negó. Puede parecer una discusión insignificante, pero no lo es en absoluto. Comprendió que Stayin' Alive tenía una fuerza mucho más fuerte. Sonaba más grande que una película. Sonaba a lucha, supervivencia, movimiento y espíritu. Si se hubiera rendido la canción, podría haber quedado fijada en la película para siempre. Más bien se convirtió en algo más grande que la propia película. Un tema con vida propia que la gente llevó mucho más allá de la discoteca, mucho más allá de finales de los 70 y mucho más allá de la pantalla. Lo que hace que todo el período de Saturday Night Fever sea aún más notable es la rapidez con la que llegaron las canciones. Barry Robin y Maurice escribieron temas importantes como How Deep Is Your Love Night Fever y More Than a Woman, en un instante mientras trabajaban en Miami. La velocidad de esa carrera creativa hace que se sienta menos como un trabajo normal de estudio y más como una tormenta que los atraviesa. No eran canciones de usar y tirar ni restos de la suerte. Se convirtieron en algunos de los temas más famosos de su época, y sin embargo Barry admitió más tarde que esa velocidad tenía un lado más oscuro. Dijo abiertamente que algunas de esas canciones fueron escritas mientras consumían anfetaminas. Esa confesión cambia el sentimiento de la historia. De repente las armonías perfectas y el sonido pulido se superponen a la presión. Las drogas, el cansancio y el tipo de ritmo al que pocas personas podrían sobrevivir por mucho tiempo. Lo que el público escuchó como fluido y sin esfuerzo, a menudo se creó dentro de una realidad mucho más dura. Barry no vivía una vida normal. Era una de las estrellas más grandes del mundo, rodeada de personas que podían alimentar cada debilidad y facilitar cada mal hábito. Entonces la gente imaginó una gran pelea a puerta cerrada. Aún así, la verdad más reveladora no fue una advertencia dramática. Era el papel constante de Linda en su vida. Ella nunca trató el caos que lo rodeaba como si fuera normal. Ella nunca actuó impresionada por la fama. Actuó como una esposa protegiendo a su familia. Y eso hizo que el rumor pareciera cierto incluso cuando la escena más importante nunca fue confirmada. Lo que Barry realmente admitió cuenta la historia real mejor que cualquier chisme. Nunca describió ninguna gran confrontación final en la que Linda le gritara y amenazara con irse. En cambio, dio detalles que eran mucho más simples y reveladores. Dijo que podía llevar drogas a la casa, pero que terminarían en el inodoro. Ese detalle lo dice todo. Esto demuestra que Linda no esperó a que ocurriera un desastre para luego reaccionar. Ella actuó en el momento una y otra vez, negándose a dejar que su vida tomara la misma dirección que ya había dañado a sus hermanos. Su poder no era ruidoso, fue práctico. Ella no se limitó a apoyar a Barry. Ella le hizo más difícil caer. Eso es lo que se esconde detrás del mito. En un sentido emocional, el rumor no estaba del todo equivocado. Linda realmente salvó a Barry, solo que no de la manera que a la gente le gusta imaginar. La razón por la que la historia duró tantos años es porque capturó algo real dentro de su matrimonio. Una persona estaba silenciosamente evitando que la otra se deslizara por el borde. Las propias palabras de Barry lo respaldan. Le dio crédito a Linda por haberlo mantenido alejado del camino que tomaron sus hermanos.
Y eso hace que la verdad sea más fuerte que el chisme. Nunca se trató de un ultimátum gigante. Fueron décadas de tenaz intervención repetida tantas veces que el colapso total que la gente temía nunca se produjo. El propio Barry dio la prueba más clara en tan solo unas pocas palabras. Una vez dijo: «Tuve que lidiar con que mis hermanos estuvieran prácticamente afuera, pero tuve suerte». Esa línea tiene un peso real porque muestra que entendió exactamente qué separaba su vida del caos que lo rodeaba. No se presentó como un hombre que se mantuvo a salvo por accidente. Sabía que Linda era la diferencia. Eso cambia toda la historia. La gente se centró en si ella le dio un ultimátum duro, pero el verdadero mensaje de Barry fue mucho más amplio que eso. Ella no solo lo amaba. Ella protegió su futuro, su familia y la vida que aún podía conservar. Luego vino otro tipo de dolor, y este golpeó en público. En 1979, Disco Demolition Night convirtió a Disco en un objetivo, y los Bee Gees se convirtieron en el rostro de la reacción, a pesar de que no habían creado la ira detrás de ella. Una noche en Comiskey Park cambió el ambiente en Estados Unidos a una velocidad sorprendente. La multitud aplaudió a Disco. Las estaciones de radio comenzaron a sacar canciones de Bee Gees. La música que había estado en todas partes de repente no me pareció bienvenida. Eso es lo que lo hizo tan brutal. Un grupo que había dominado las ondas de radio ahora era tratado como algo que la gente quería borrar. No fue solo un cambio de gusto. Se sintió como un rechazo público al sonido, la imagen y toda la era que habían ayudado a definir. Para Barry, Fibre del sábado noche ya había hecho dos cosas a la vez. Lo hizo enorme y lo encerró. La banda sonora convirtió a los Bee Gees en íconos globales, pero también unió a Barry para siempre con la música disco justo cuando la cultura comenzó a volverse en su contra. Ese es el giro cruel de su historia. Lo mismo que lo convirtió en una superestrella también lo hizo más fácil de atacar más adelante. John Travolta podría asumir nuevos roles y remodelar lentamente su imagen. Barry no podía alejarse tan fácilmente. El falsete, el sonido, la mirada, todo quedó adherido a él. La película cambió su vida para mejor, pero luego también hizo que escapar fuera mucho más difícil. Esa es en parte la razón por la que el silencio en torno a John Travolta dolió más de lo que mucha gente pensaba. Barry no pasó años atacándolo ruidosamente. De hecho, el silencio mismo se convirtió en parte de la herida. Travolta siguió moviéndose por Hollywood, mientras Barry y los Bee Gees parecían cargar con los daños del colapso de Disco. Barry había ayudado a construir el mundo que hizo explotar Saturday Night Fever, pero cuando llegó la reacción violenta, se sintió abandonado. Lo que hace que esto sea tan triste es cuánto tiempo permaneció enterrado ese sentimiento. Mucho más tarde Barry admitió que ver a Travolta prosperar mientras los Bee Gees eran dejados de lado dejó una profunda huella en él. No fue una ruidosa disputa pública, fue una distancia tranquila, y en cierto modo, eso lo empeoró. Cuando el mundo de la música se enfrió, Linda se volvió aún más importante. La fama ya había llenado sus vidas de presión, pero el fracaso trajo un tipo diferente de tensión. Barry sugirió más tarde que algunos de los años más difíciles no fueron los años en el escenario. Fueron los años que vinieron después cuando la atención se apagó y la industria siguió adelante. Durante ese tiempo, Linda mantuvo a la familia estable en Miami, mientras que fuera de la casa todo parecía menos seguro. Eso importaba porque los tiempos difíciles revelan quién está realmente ahí. El glamour puede atraer multitudes, pero la decepción aclara la habitación. Linda se quedó y Barry pareció valorarlo más profundamente a medida que pasaban los años. Cuando la fama dejó de protegerlo, ella todavía lo hizo. Barry también sobrevivió porque no dejó de trabajar. Cuando la imagen de los Bee Gees se enfrió, pasó a un segundo plano y siguió escribiendo. Puede que ese movimiento no haya parecido dramático desde fuera, pero fue una de las cosas más inteligentes que hizo en su vida. Ayudó a dar forma a canciones importantes de Barbara Streisand, Diana Ross, Kenny Rogers y Dolly Parton. Eso mantuvo a la familia financieramente segura mientras su propia imagen pública todavía tenía cicatrices. Esta parte de su historia recibe menos atención, pero muestra algo importante sobre Barry. No se quedó quieto esperando que regresara el amor público.
usó la única habilidad que nadie podía quitarle. Incluso cuando los Bee Gees estaban siendo dejados de lado su composición, seguía siendo demasiado fuerte para ignorarla. Entonces la vida lo golpeó de una manera mucho más personal. La muerte de Andy Gibb en 1988 fue una onda expansiva, porque Andy solo tenía 30 años y la familia todavía creía que había tiempo para salvarlo. Murió el 10 de marzo después de una inflamación del corazón relacionada con una infección viral. Pero años de abuso de cocaína ya habían debilitado su cuerpo. Eso es lo que lo hace sentir tan cruel. Barry había estado tratando de ayudarlo. Andy no era solo el hermano menor con encanto y fama. Era alguien con quien Barry se sentía profundamente conectado. En un momento Barry esperaba que Andy se recuperara. Al siguiente se enfrentó a la realidad de un funeral. Esa pérdida hizo que un viejo recuerdo se sintiera aún más pesado. La única vez que los 4 hermanos Gibb actuaron juntos fue el 10 de julio de 1979 en el Oakland Coliseum. En ese momento nadie en ese escenario podría haber sabido que esto nunca volvería a suceder. Eso es lo que ahora le da al momento una sensación tan inquietante. Barry, Robin, Maurice y Andy estaban allí cantando juntos como si fuera otra gran noche. Pero la historia lo convirtió en algo mucho más doloroso. Para los fans se convirtió en una pieza única de la historia de la música. Para Barry fue la última vez que estuvo con todos sus hermanos vivos juntos y todavía haciendo música. La muerte de Maurice en 2003 provocó una conmoción diferente. Fue repentino y ocurrió durante una cirugía de emergencia. Después de años de enfermedad visible tenía un intestino torcido. Y durante la operación sufrió un paro cardíaco con solo 53 años. Barry estaba a su lado observando el momento que acabó con los Bee Gees como una verdadera unidad de 3 hermanos. Maurice había sido a menudo la fuerza silenciosa dentro del grupo el que ayudaba a mantener las cosas unidas. Así que perderlo fue como perder el centro de gravedad. Barry lo describió más tarde como el momento en que la banda ya no estaba completa. Esa pérdida no solo perjudicó a la familia, sino que cambió incluso lo que eran los Bee Gees. Luego vino la muerte de Robin en 2012. Y esta fue dolorosa aunque más lentamente. Robin tenía cáncer colorectal, que se extendió al hígado, lo que significó que Barry tuvo que observar el deterioro con el tiempo. Ese tipo de dolor puede ser su propia forma de tortura porque sigue ofreciendo esperanza y luego la retira. Robin pasó meses entrando y saliendo de hospitales mientras Barry permaneció cerca durante esos últimos días. Cuando Robin murió, Barry se convirtió en el último hermano superviviente. Hay una soledad en ese tipo de supervivencia que la fama no puede suavizar. Seguía siendo la voz que la gente recordaba todavía, el nombre conectado a un grupo legendario. Pero ahora cargaba solo con toda la historia familiar. A pesar de cada una de esas pérdidas, Linda permaneció a su lado. Eso es lo que hace que su papel sea tan poderoso. Ella no solo estuvo ahí para los momentos públicos que la gente recuerda. Ella estuvo allí durante los funerales, los días de hospital, las secuelas de la familia rota, y más tarde también durante la muerte de los padres de Barry. Lo vio perder a casi todos los que habían dado forma a su vida. Después de la muerte de Robin, Barry dio entrevistas que mostraron lo profundamente destrozado que estaba y le dio crédito a Linda por ayudarlo a mantenerse en pie. En una historia familiar llena de dolor, muerte y colapso, ella se convirtió en la fuerza silenciosa que mantenía unido al único hombre que aún quedaba en pie. En ese sentido, la tragedia también fue suya porque llevaba consigo el peso de ese dolor. Años más tarde, una imagen pareció reunir todas esas décadas en un solo momento. En 2018, Barry Gibb salió del Palacio de Buckingham después de ser nombrado caballero y admitió que casi se cae. Ese pequeño comentario hizo que todo pareciera real. No estaba tratando de parecer tranquilo o no afectado. Estaba abrumado. Pero la historia más importante no fue solo el título. Era quien estaba a su lado. Linda Gray estuvo allí junto con sus hijos mientras Barry dedicaba el honor a sus hermanos fallecidos. Esa escena dijo más que cualquier discurso pulido. Este no fue solo un momento sobre la historia de la música.
Se trataba de la mujer que permaneció a través de la fama, la reacción violenta, el dolor y la supervivencia. Un año antes, Barry había subido a otro gran escenario en Glastonbury, en el espacio Legends. La actuación fue importante porque no se trataba solo de revisar la historia de BG. También se volvió personal. Barry dedicó públicamente el momento a Linda. Y eso importaba porque había pasado gran parte de su vida protegiendo su mundo privado. Para un hombre como Barry, ese tipo de reconocimiento público tenía peso. Le dijo a la multitud que Linda no era una figura distante escondida detrás de la leyenda. Ella era parte de la razón por la que la leyenda seguía en pie. La gente frente a ese escenario vio un ícono de la música. Barry les estaba mostrando en silencio a la persona que había ayudado a mantener unido ese ícono. En 2021 Barry tenía 75 años y seguía haciendo música. Pero el cancionero de Greenfield, los hermanos Gibb Walner One, se sentía muy diferente del brillante mundo que una vez lo hizo famoso. El álbum reelaboró las canciones de BG en un estilo country, y eso le dio a la música una sensación más suave, más antigua y más embrujada. Ese cambio significó algo porque se produjo después de la muerte de sus 3 hermanos, en un momento en el que mucha gente habría esperado que Barry desapareciera en el silencio. En cambio, siguió adelante. A Linda a menudo se le atribuye el mérito de fomentar esa supervivencia creativa. Lo sorprendente no es solo que el álbum existiera, es que después de tanta pérdida, Barry todavía encontró la manera de convertir el dolor en música. Y cuando la gente habla del papel de Linda, la versión más honesta de la historia sigue siendo la más fuerte. La verdadera confesión de Barry nunca fue una bomba sensacionalista. Fue que ella lo protegió de la misma autodestrucción que rodeaba el mundo de BG. Dijo que ella no permitiría que las drogas se volvieran normales dentro de casa. Y un relato dice que cualquier cosa que se introduzca en la casa podría terminar en el inodoro. Suena duro, pero revela lo seria que hablaba. Ella no lo rescató con un gran discurso. Ella lo salvó a través de años de disciplina, rechazo y límites estrictos. Mientras el lado más oscuro de la fama se tragaba tantas cosas a su alrededor, Linda mantuvo a Barry con los pies en la tierra como marido y padre. Por eso el llamado ultimátum tiene una importancia más profunda. El verdadero ultimátum no fue una noche de tormenta. Fue una frontera que duró 50 años y nunca se movió. A la gente le gustan las historias sobre grandes peleas, traiciones repentinas y salidas dramáticas. La verdad, aquí es más silenciosa, pero golpea más fuerte. Linda trazó la línea y la mantuvo allí. No permitiría que la familia normalizara el caos que la fama intentaba introducir en sus vidas. Eso es lo que hace que la historia permanezca en la gente. Realmente no es un escándalo, es resistencia. En un mundo lleno de excesos, ella se convirtió en la única persona que podía decirle que no a Barry, y aún así, mantener vivo el matrimonio. Esa al final puede ser la parte más sorprendente del legado de Barry Gibbs. Sí se le recuerda como el último BG superviviente. Sí, los BG vendieron más de 220 millones de discos en todo el mundo. Sí vivió un gran éxito, una reacción aplastante y una terrible pérdida familiar. Pero cuando Barry habla de lo más importante, apunta a casa. Eso es lo que le da a su historia su forma final. Un hombre que rozó la cota más alta de la fama no acabó midiendo su vida por trofeos o titulares. Lo midió por la familia que construyó lejos del centro de atención. Barry y Linda celebraron 55 años de matrimonio en septiembre de 2025. Y esa cifra se destaca porque muchos matrimonios de celebridades ni siquiera se acercan. Su relación sobrevivió a la fama, la presión, el dolor, la atención pública y el tipo de tensión emocional que separa a muchas personas. Juntos criaron 5 hijos y luego dieron la bienvenida a 7 nietos. Lo que lo hace aún más sorprendente es lo silenciosamente que lo hicieron. Nunca construyeron una imagen pública ruidosa en torno a su matrimonio. No convirtieron el amor en una marca. Simplemente construyeron una vida privada lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al caos que la rodeaba. Y ese tipo de vínculo duradero y mundo del espectáculo parece casi increíble. Barry ha explicado el secreto de una manera que parece sencilla al principio, pero que dice mucho.
Dijo que Linda nunca quiso ser famosa. Ella quería ser Linda. Esa puede ser una de las razones más profundas por las que su matrimonio funcionó. No buscaba atención titulares ni atención. Entonces, la relación nunca se convirtió en una pelea entre el amor y la celebridad. Barry también habló sobre la risa, el respeto y la honestidad como parte de lo que los mantuvo fuertes. Eso es importante porque demuestra que su matrimonio no se mantuvo unido gracias al glamour. Se mantenía unida por valores que se mantenían estables, mientras todo a su alrededor seguía cambiando.